Mencionas sobre Miguel Carcaño, que no tiene un perfil psicopático propiamente dicho. Lo consideras que tiene bastante calle, que es muy impulsivo. Sí. Acerca del perfil psicológico de Miguel Carcaño, uno podría llegar a pensar que la mató por accidente y que llamó a sus amigos y a su hermanastro para intentar deshacerse del cuerpo. ¿Tú piensas que la manera en la que actuó Carcaño fue de esa manera? ¿Fue por accidente? ¿O fue por...? O pasional, ¿no? De decir, sí. Vamos a ver. Creo que en un primer momento se desata la furia, por tanto, obviamente la golpea, pero lo que nos dice la evidencia, la sangre, no es lo mismo. Es decir, no se le ve como alguien psicópata de libro, como podría ser un Bretón, ¿no? Pero sí se le ve un momento de puro egoísmo o me quiero salir con la mía, irracionalidad y tal. Pero la sangre nos dice que va más allá, por tanto, no para en un simple golpe. Si no para en un simple golpe, ¿cómo podemos...? Porque él es como que quiere hacer culpable a Marta de lo que le estaba diciendo, porque lo ha calentado demasiado en esa conversación y esa conversación, pues por desgracia, no. La gente se acalora, la gente discute y nadie mata a nadie. Es decir, sí. Y Carcaño en ese momento se equivoca. Que sea el único, es el único que tenemos evidencia forense de esa muerte. Porque te encontramos sangre de Marta en su chaqueta, sangre de Marta en su chaleco dentro de la moto, ADN de él en su habitación y la sangre en su habitación. Está clarísimo que Carcaño está implicado, porque la evidencia forense lo señala. ¿Que hubiera alguien más? Entonces hay que preguntarse, ¿Francisco Javier Delgado se llevaron su ropa de aquella noche? ¿Analizaron su ropa de aquella noche? ¿Estuvieron dentro de sus enseres analizando ADN biológicamente? No, ¿no? Pues entonces no podemos saber nunca lo que pasó, porque sabemos por ese posicionamiento de esas antenas que esa persona estaba dentro cuando Marta del Castillo muere. Claro. Es que no es decir vamos a hacer una hipótesis, no. Si tenemos una persona que está en el mismo lugar y no analizamos correctamente, de manera exhaustiva, todo lo relacionado con esa persona, porque simplemente hemos caído en la gran desgracia de creernos lo que nos dicen los testigos e implicados de un caso, es una investigación errónea. Y eso es así. Lo quieran aceptar o no aceptar. No, sí, es así como tú dices. Has nombrado ahora a Francisco Javier Delgado, el hermanastro, ¿no? de Carcaño. Yo creo que la impresión que todos teníamos de Francisco Javier Delgado es como, no me fío de este chaval. Yo creo que algo esconde, ¿eh? Hay algo turbio ahí, sobre todo por los audios de yo soy muy listo y tal. Yo creo que casi toda la población es como, se está librando, pero este chaval algo esconde. Después de leer tu libro, ya es obvio de que no tiene coartada, porque no está en la casa de su exnovia con su hija, porque se le ve salir en las cámaras de seguridad. Es decir, que esa claro, pero eso no se admite como prueba porque tampoco lo hace la policía. Porque claro, en Estados Unidos la diferencia porque la gente dice, ay, es que dice mucho su trabajo, alguna gente en el libro, ¿no? Digo, no, es que vamos a compararlo. Vamos a comparar el hecho de que en Estados Unidos la propia policía, si no sabe o no está preparada en tecnología puntera, etcétera, o en formación para realizar un análisis biométrico, que es el ADN de ese movimiento de esa persona que sale en ese vídeo, o una topografía forense, la cual nos va a decir fotogrametría, la altura, todo, las características físicas de esa persona, porque no le puedes coger el ADN, pero eso sí es el ADN y sí sirve en Estados Unidos. Si no sabe, lo contrata la propia policía. O sea, a mí me contrata para realizar algo que ellos no han podido o no han querido hacer. Porque hay veces que simplemente, pues mira, no nos da tiempo. ¿Por qué no se hace en el caso de Marta del Castillo? ¿Por qué? Claro. Es que la pregunta es ¿por qué? Pero me parece entender que en el libro dices un poco como que este tipo de pruebas, como una falta de coartada o pruebas indiciales que te sitúan en el caso, te hacen ya como prueba para poder declararte culpable, pero en España no. Claro. No sé cómo claro, decirlo. No, cuando yo lo comparo, sí, es
muchos indicios llevan a la evidencia. Es decir, por ejemplo, tú estás en una casa donde matan a una persona, en ese momento, aunque tú no seas culpable porque no está su sangre con la tuya o sus fluidos o lo que sea, imagínate una violación y te necesitas encontrar esperma tal. No está porque la policía a lo mejor no lo ha buscado, pero tú estás en ese lugar. Entonces eso ya es un indicio muy potente. Que mínimo, en este procedimiento caería encubrimiento, mínimo encubrimiento. ¿Cómo es posible que no te caiga nada? Pero no porque yo lo diga, sino porque estás situado en el lugar. Sí. Pero tú lo calificas en el capítulo que en España se da siempre muchas garantías a los sospechosos de cualquier crimen y que parece que Francisco Javier Delgado, que tenía más de 2 neuronas que le faltaban, por ejemplo, al Carcaño, supo aprovecharse de estas garantías que ofrece el sistema español. En este caso es que es evidente. En otros casos, por ejemplo, si ya nos vamos a España y vemos el de Bretón, en su procedimiento, es un claro triunfo de la evidencia forense. Acordémonos de esa primera forense que dijo que eran huesitos de animales roedores tal, los que eran de sus hijos. Sí. Que él previamente había preparado, había quemado, había tal. Y cuando viene después el forense real que sabe lo que está haciendo y no se ha equivocado, porque equivocarnos nos equivocamos todos. Yo me equivoco como se equivoca todo el mundo. Y ellos también se equivocan, pues esto es lo que ocurrió. ¿Pero por qué está Bretón en prisión? Porque venció la ciencia forense por encima de lo que él decía. Porque él ahora es cuando ha dicho cuando le ha entrevistado el escritor y demás, para hacer el libro, que él había matado a sus hijos. ¿Quién triunfa? La ciencia forense y la evidencia. ¿Quién no triunfó? Su testimonio. Cosa que en el procedimiento de Marta del Castillo es todo lo contrario. Por eso está mal y por eso no encontramos a Marta a día de hoy. Sí, pero por eso yo tampoco entiendo la justicia española, no la entiendo porque, por ejemplo, en el caso de Asunta, la niña esta de Galicia, ahí tampoco hay pruebas. Ahí no hay pruebas forenses que incriminen al padre o a la madre. Irrefutables, no las hay. Hay indicios muy potentes, pero no hay evidencia forense. Claro, pero ¿por qué ahí sí podemos porque lo decide el juez. Y no podemos hacerlo con Francisco Javier Delgado? Claro, porque ahí lo decide el juez, lo mismo que lo han decidido en este caso. Es que es así. Porque ellos tengan una estrategia y, por ejemplo, Carcaño en su momento decida incluir el hecho de la violación para que se elimine lo que es el juzgado popular, o sea, el jurado popular, perdón, elimina la posibilidad de que la sociedad lo ajusticie, porque eso es lo que hubiera ocurrido y ahí no se hubiera liberado nadie, yo creo. Pero ¿qué pasó? Como se incluye esto, pues se elimina este jurado popular y aquí tenemos la única, la fiscalía, los jueces y se acabó. Pues que no es incomprensible que una misma justicia del mismo país actúe de una forma y de otra, y ya lo que has dicho al comienzo de la entrevista, que en este mismo caso el juzgado de menores sí que dice que Francisco Javier Delgado está involucrado ayudando a desaparecer manera, y el de Carcaño dice que no tiene nada que ver, pero vamos, en el mismo caso, ¿esto cómo es posible? Pero es que María García Mendaro, recordemos, pareja de Francisco Javier Delgado, está toda la noche allí cuando se sabe que sacan a Marta. No solo porque lo vea un testigo, sino son múltiples testigos que declaran y se ignoran. No se hace caso. Sí, el caso de María García Mendaro, que es la novia, ¿no? Sí. Pero creo que lo de María García Mendaro podemos mencionarlo, pero yo tengo algunas preguntas todavía de Francisco Javier Delgado, David, así que si no Vale, perfecto. Sí, porque me gusta mucho el capítulo, creo que es el capítulo 28 de tu libro, en el que desmontas la coartada, pues con el análisis biométrico, la manera en la que tiene que hablar, además que tú misma te ofreces para poder realizarlo y poder ayudar a la justicia a realizarlo. Muy bien. Podemos determinar entonces que la coartada está desmontada.
Entonces, Sí. ¿tú piensas que él estuvo en el piso cuando mataron a Marta o solo participó en el encubrimiento posterior? No, yo no lo pienso. Es que la localización de las antenas nos dice que él estaba en León 13 cuando Marta Sí. muere. Pero piensas que pudo ser parte de... No Sí, tenemos perdona, no. evidencia forense de que Delgado esté implicado en el asesinato, pero es lo que volvemos a repetir. Si no le has cogido nada de evidencia porque tú vas a ese piso días después y realizas una muestra, ¿no? Pues el luminol para ver si había sangre, que obviamente había sido lavado, pero se encuentra, porque es que para eso está, para encontrarse y demás, esa serie de evidencias, pero no incriminan a Francisco Javier Delgado, porque luego tienen otra versión en la que ahogan con un tal y tienen unas huellas dactilares de María García Mendaro, del Cuco, en la, ¿cómo se llama? El cable este de la largadera. Es que aquí, convenientemente, no sé el motivo, pero convenientemente se descarta una serie de testimonios, una serie de indicios y una serie de análisis en favor de otros. Se tiene mucha prisa, se juzga muy apresuradamente, pero si sabemos que a día de hoy, 16 años después, el cuerpo de Marta no aparece y continuamos sin darle justicia, porque esto, aunque haya sido un juzgado, no se ha dado justicia y tenemos más evidencia que se podía analizar, como dijo Manuel Huerta en mi canal aquí en YouTube, dijo, tenían todos los teléfonos, no los podrían haber dado todos. Solo aceptaron darnos el de Carcaño. Y el resto que estaban allí, que él creía que el único que había ido a recoger su móvil fue Delgado. Pues ya estás. Si había pruebas, ya no las hay. Pero porque tú lo estás permitiendo. Vamos a hablar claro. O sea, el libro es un grito a lo que no habéis hecho que se debería de haber hecho. Que ya está juzgado, ya está. No, pero es que ella no ha aparecido. Seamos coherentes con la situación. Y la justicia es como... no está cerrado hasta que no aparezca. Eso tiene que ser así. Exacto. Exactamente. Y ya está. Pues no vas a... Es que aquí es lo máximo, la máxima pena, sí. Pero entonces es muy fácil matar y hacer daño de por vida a una persona. Y eso debe estar penado. Y si tiene que venir un caso como el de Marta del Castillo a cambiarlo en este país, tiene que hacerlo. Pero además es que no es solo el hecho de lo mal que lo hicisteis, sino por qué no dejáis ahora hacerlo bien. Porque, a ver, es muy fácil. Sí, si hay un experto como Manuel Horta, que me dice a mí, pues mira, David, A, B y C hacen esto. Con este móvil llegan aquí, con este se juntan aquí se separan y aquí están 10 minutos. No hace falta ya ser el mejor criminólogo de España para decir, bueno, pues... Aquí hay indicios o hay evidencia clara. de continuar el análisis. El móvil B tienen esto, el móvil C a esta hora tal... No sé. No, incluso los datos crudos tampoco se le permitió. Y recordemos que esto se hizo en 2 años. O sea, ellos estuvieron analizando durante 2 años y se gastaron de su propio bolsillo más de 300.000 euros. Mi libro lo único que hace es darte datos de lo que ocurrió y de lo que ocurre. Porque si ya nos vamos a la Majaloba, que esto no es donde se geoposiciona, pero habéis visto la historia y lo ha contado el propio Luis Avial, que es la persona que llevaba el experto el georradar. Si se marcan 7 puntos calientes, ¿por qué se analizan solo 3? Pues estas preguntas en las que jamás se le hace a la justicia que no responden. Pero es que creo que como contribuyentes españoles nos lo merecemos, porque la justicia es por y para el pueblo. Pero cuando dice no se le hace la justicia, es que claro, la justicia es un ente en España que como a quién se le tenemos que hacer, a la Junta de Andalucía, al ministro de Justicia, a quién le tenemos que hacer estas preguntas y pedir responsabilidades, porque es que suena como la justicia. ¿Quién es la justicia, sabes? Sí. Y además es que tú vas a un juicio, y yo lo explico como perito judicial en este país, porque experta forense se nos denomina en Estados Unidos. Yo es como que he introducido ese término aquí en español, pero que realmente aquí es perito judicial. Y cuando vas a un juicio, los peritos judiciales de parte, porque dirás, es que te pagan y por eso tú dices esa opinión y la ratificas. No, señores, esto tiene pena de prisión incluso. O sea, aquí si no tienes evidencia no puedes maquillar nada. Esto es lo que hay y lo que has dicho en el análisis y esto es lo que se plasma en ese informe.
Tú llegas y primero van los peritos de la policía. ¿Por qué? Porque ellos pierden el día, van al juicio solo. Y los últimos somos los peritos judiciales, que no perdemos el día, que es que vamos cobrando. ¿Y que la policía va gratis? Señores, ¿va gratis? Porque yo creo que les paga a todo el mundo su trabajo porque son funcionarios. Sí, sí. Que hay que hablarlo, es que hay que decirlo y alguien lo tenía que decir. Y ya está, fui yo. Sí, va la policía que seguramente no, o seguro que tienes unas herramientas tecnológicas más atrasadas de la que puede tener un perito privado especializado en eso. Todos no, pero sin duda, ¿eh? Y sobre todo en accidentes de tráfico, yo soy la primera que ve, perdón, el hecho de que incluso los software de reconstrucción son demos que les dan con unas claves temporales de un mes y con eso reconstruyen. Y esto lo he visto yo 1 millón de veces en este país. Ves la marca de agua, ¿no? Lo típico de que lo tienes, pero se tiene que tener la marca de agua. Es verdad, exacto. Me gusta que menciones mucho Estados Unidos, porque conoces bien también cómo se opera en este país, contrariamente a España. Tengo curiosidad por saber qué hubiera pasado con Francisco Javier Delgado de haber estado en Florida, por ejemplo. Bueno, ¿cómo habría actuado la policía diferente a cómo actuó? Es que claro, y depende del estado, que tenemos penas de muerte o sea, es que hubiera sido otro cantar, dependiendo incluso del estado estadounidense. Y vamos, que con el lío que hay ahora, que soy la primera que no tiene nada que ver con trans ni nada de esto y que no me gusta nada, pero que la justicia es una cosa y como se estudian allí, además el análisis forense en Estados Unidos, que es lo que quiero que deje claro, que quede claro, es muy exhaustivo. Que hay casos malos, por supuesto, como en todos los países, pero son los menos. ¿Por qué? Porque utilizan una tecnología súper de vanguardia. Cuando aquí ni siquiera pensábamos en la topografía forense, ellos llevaban 30 años. Es decir, que es que no es algo que es que no superen en un día o dos, es que es mucho tiempo. Llevan años, sí. Muchísimo. ¿Y qué ocurre? Que yo, bajo mi punto de vista como analista forense o reconstruccionista, veo que mínimo hubiera sido un encubrimiento. Y de ahí, no creo que a la policía se le hubiera pasado lo que es tanta evidencia, ni que hubieran empezado tan tarde, a lo mejor, como se empezó en España. Y eso está ahí, porque si no, otro gallo hubiera cantado, por desgracia. Y en Estados Unidos se puede penar, por ejemplo, dar 7 versiones diferentes del caso y todo el dinero que ello conlleva tiene consecuencias legales en Estados Unidos, pues en España parece que ha sido que no pasa nada. Sí, allí puedes decir, pero es que es lo que decimos, no te vas a centrar en los testigos. Los testigos que a su vez están implicados son implicados y que se te den su versión y su testimonio tienen todo su derecho y me parece perfecto porque ahí es donde valga, o sea, este refrán muy español, ¿no? Se coge antes a un mentiroso que a un cojo y es que es así porque te das cuenta cuando esto se puede comparar con lo que recoges el análisis forense, pues ahí ya te vas dando cuenta y normalmente esos testigos se vienen abajo y al final acaban declarando la verdad. Claro, entonces, cuando ve la realidad chocándole claro, pero le tendrás que dar el motivo, ¿no? Si te crees todo lo que dicen, ¿tú crees que no es esperpéntico llegar a un juicio, enredar? No, yo es que por presiones policiales y dije esto, el otro, pero que tenemos que tener en cuenta que la investigación policial es una y lo que decide el fiscal, el juez y tal es otra, ¿eh? Claro, o sea, claro. Los policías te lo dan, tú decides. Sí, sí. Que lo hayan hecho bien o mal, tú también tienes que tener el valor para poder saber, ¿no? Si ese análisis es correcto o no y si debe seguir o no. Y luego dicen, es que está la presión mediática. No, es que eso nosotros tenemos que estar por encima de ello. Sí. Pero por lo menos por encubrimiento le debería haber caído algo cargado, ¿no? Absolutamente. Por lo menos, no, y a Mendaro, bajo mi punto de vista, si esto se hubiera juzgado en una corte estadounidense. Sí. Porque estabas en el lugar de los hechos. Simplemente, aunque no hubieran encontrado evidencia, o a lo mejor en Estados Unidos sí la hubieran encontrado, no lo sabemos.
porque esto se ha quedado en el aire y se va a quedar en el limbo ya para siempre, a no ser que aparezca el cuerpo y el cuerpo revele otra serie de evidencia forense que se pueda... Porque es que llegados a este punto no creo ni que se admita ni esos datos crudos de los que hablamos en su momento, ni esos otros móviles que ellos mismos la justicia no aceptó porque ya estaba juzgado. En Estados